Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles la Iglesia celebra la vida de los santos Timoteo y Tito. El día de ayer hemos mirado la fiesta de la conversión de San Pablo y hoy la Iglesia nos trae la referencia de la vida de santidad de dos grandes colaboradores de San Pablo. Timoteo, a quien ha dirigido dos cartas pastorales, y a Tito, la otra carta pastoral. Es con escritos de enseñanzas que tienen que ver con el comportamiento de los que son obispos, presbíteros y los laicos de la iglesia naciente, pues dos hombres que han escuchado a Pablo en su predicación y han seguido su ejemplo y han dado la vida. Por eso Timoteo ya ha llegado a ser obispo de Éfeso y ya muy anciano también Tito ha llegado a ser obispo de la isla de Creta. Y han visto todo el proceso de evangelización de un hombre que se convirtió radicalmente como Pablo, y ellos, como lo dirá el Evangelio de hoy, han sido un buen terreno que ha cogido la semilla de la predicación y se han vuelto también sembradores. Por eso hoy la Iglesia nos invita a la proclamación del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas, él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presentan parábolas para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy la presencia del Espíritu Santo. Los invito con toda la fuerza, la devoción y el corazón a abrirle el lugar donde viene a morar Dios Espíritu Santo. Acordémonos, estamos diseñados para que Él more en nosotros. Por eso lo llamamos diariamente y más cuando se trata de comprender la palabra. Por eso digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Santo Espíritu de Dios, enséñanos a escuchar, a poner en práctica aquello que nos dice hoy el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Que esta escucha consciente, clara, con una apertura de corazón, nos permita hoy comprender el mensaje que nos das, Señor Dios unitrino, a través de esta escritura. Amén.
¿Qué dice el texto de hoy? ¿Qué dice la celebración de hoy con Timoteo y Tito? Y hemos tomado el evangelio que corresponde a este día. Y tiene que ver con Jesús rodeado de un gentío tan grande que tiene que montarse en una barca y desde allí empezar a hablar. Y entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Cómo nos hablan parábolas? ¿Cuál es la parábola? ¿Y cuál es la primera parte? Tiene una parte intermedia y la última parte, ¿cuál es la explicación que Jesús da de la parábola? Miremos los detalles, volvamos 2 lecturas claras, pausadas, guardemos el texto en la mente, en el corazón. Lo hemos escuchado muchas veces, pero es enfático este texto porque es de todos los días, porque tiene que ver con la proclamación de la palabra. Y eso es lo que hacemos en la lección divina. Entonces, después de este primer momento, ¿qué ha quedado en el corazón? ¿Qué dice el texto objetivamente hablando? Miremos los detalles, las palabras, las comparaciones de Jesús, las palabras que no comprendemos también. Hay que tenerlas porque esta palabra va llegando todos los días y en cualquier momento vamos teniendo claridad de lo que se nos dice. Miremos todos los elementos. Segundo momento, meditación. Timoteo y Tito han sido 2 compañeros de apostolado de Pablo. Tito acompañó a Pablo en el primer concilio de Jerusalén, cuando subió a Jerusalén a hablar la temática de si los que venían del paganismo tenían que adoptar todas las prácticas de la ley de Moisés, y habían llegado a la conclusión en aquel concilio que no era necesario, que se abstuvieran más bien de sacrificar carnes a ídolos y de las impurezas. Y Tito estuvo allí ya. Timoteo aparece en el segundo recorrido que Pablo hace por el Asia Menor, una región que se llama Licaonia, y en una ciudad que se llama Listra. Aparecía allí un joven, la gente se lo recomienda, y desde allí este joven, que era hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre pagano, viene a la escucha de la palabra, viene toda la conversión. Después Pablo inclusive hará toda la circuncisión por respeto inclusive a otros judíos, aunque Pablo tenía ya otro pensar. Y empieza todo un caminar de Timoteo con Pablo por el Asia Menor, y después terminará siendo el obispo de Éfeso. Y Tito, también acompañante de Pablo, terminará siendo obispo de Creta. Y ellos beben de este Pablo que ha escuchado directamente la intervención de Dios. Ya lo veíamos en la conversión, como Jesús lo llama con un destello y él no comprende, al principio se queda ciego y después empieza todo el camino de la conversión de Pablo, este camino de Damasco que lo hemos escuchado. Y Tito y Timoteo han sido fieles colaboradores con este ser sembradores de esta semilla que nos habla el Evangelio de hoy. Por eso es tan bonito hoy poder constatar que ellos fueron terreno dócil donde la palabra vino y se sembró, de estos terrenos que dan el 30, el 60 o el 100 por uno. Esa es una alusión que nos permite a nosotros hoy ya meternos en la meditación, y en la meditación mirar cómo Jesús en este gentío se subió a una barca y empieza a hablar por parábolas, y empieza a decir la parábola del sembrador, donde el sembrador sale a hacer lo que tiene que hacer, sale a sembrar. Y entonces es una especie de sembrado al voleo, y las semillas caen en 4 lugares distintos. Los explica al principio, el borde del camino, vienen los pájaros rápidamente, el terreno pedregoso que trata de sembrarse, pero luego no da, se seca, las zarzas que crecen y ahogan la semilla, pero el terreno bueno, que produce mucho grano. Y un intermedio que aparece hoy, diciendo Jesús, porque hablan en parábolas, y Jesús hace una expresión que es para nosotros hoy: el que tenga oídos para oír, que oiga. Claro, pareciera que Jesús como que tiene para unos dice unas cosas y otros, y a ellos en privado les explica las parábolas. Pues primero en el sentido de que ellos lo van a continuar y tienen que comprender muy bien, eso está bien. Pero cuando Jesús dice que cuidado y escuchan y se conviertan, o sea que escuchen y se conviertan, no es que no quiera que la gente escuche la palabra, todo lo contrario. Todo lo contrario, es una forma como un poco irónica de hablar, en el sentido de, claro que la palabra es para todos, la semilla es para todos. Aquí la situación es el corazón del hombre, que ese es el terreno. Y hay un momento central, claro, de cómo los corazones humanos son los que rechazan o no a Dios,
porque la oferta es para todos. Jesús se encarnó para todos, ha hablado para todos y ha dado la vida en la cruz, en su redención, en el árbol de la cruz, que es el nuevo árbol de la vida. Pues ahí Él ha dado toda su vida y quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero como conoce el corazón y como conoce cómo los seres humanos nos vamos envolviendo en un montón de situaciones, por eso ha planteado estas imágenes que utiliza en esta parábola para mostrar cómo los corazones, que son los terrenos, responden o no cada uno según unas situaciones de vida al llamado que Dios hace cotidianamente, porque Dios habla a todos los corazones. Y este sembrador siembra la palabra. La semilla es la palabra. La semilla, los terrenos, los corazones. Y sabemos por la historia personal y la historia del mundo cómo unos reaccionan ante Dios, ante un llamado, y otros menos, otros quieren pero tratan y después no pueden, otros inmediatamente no quieren saber nada, como es el primer momento, el del borde del camino. Otros tratan y la raíz trata de pegarse, pero hay muy poquita tierra y lo que hay son piedras, y entonces por eso la inconstancia. Y las zarzas sí que nos representan en un mundo donde tan lleno de tantas cosas y preocupaciones y estilos humanos y proyectos humanos, donde Dios quisiera entrar porque el corazón está diseñado para recibir la palabra, pero se ahoga ante tantas prerrogativas y más bien tantas situaciones por vivir y más bien prioridades que pone el ser humano en su corazón, dejando el escucha de la palabra para después. Pero también está la alegría de constatar que hay muchos que son terrenos buenos. Y también tendremos que decirlo, seguramente en los distintos momentos de la vida, ustedes y yo hemos sido de los distintos terrenos. Pero hoy viene a proclamarse esta palabra, viene a explicarnos Dios aquí de tú a tú. Haga de cuenta que ustedes y yo somos como los discípulos y tenemos nada más ni nada menos que en el tercer momento la explicación de cada uno de los terrenos, con plenos detalles como lo hace Jesús hoy. Y entonces, ¿cómo escuchamos aquello del que tenga oídos para oír, que oiga? Dios quiere nuestra conversión. Dios da lo mejor de sí, que su palabra en sí tiene un potencial divino, viene de Dios. Está en nosotros como hoy hacemos esta palabra nuestra, hacemos esta lección divina como lo hacemos todos los días, el evangelio de esta forma, de estos pasos, para abrir el oído. Parte de todos estos pasos, más la contemplación, que es otro paso de la lección, nos serviría para eso de el que tenga oídos que oiga. Y por eso esto programático se saca un tiempo, a veces alguien dirá que es hasta demorado ciertos minutos que utilizamos, pero es una prioridad que le damos a Dios. Y entonces la invitación hoy con este texto y con la vida de dos hombres como Timoteo y Tito, que escucharon la palabra y fueron buen terreno y respondieron con lo mejor y dieron frutos del 100 por 1, como Pablo, que ustedes y yo comprendamos que está en nosotros, podemos ser como ellos, podemos llenarnos de una apertura de corazón y de oído a la voz de Dios que viene a sembrar en nosotros su presencia cotidianamente con esta palabra, porque Él sigue hablando. Él es un eterno presente, lo decimos siempre, y nos sigue hablando el corazón, y sigue llegando estas semillas a manos llenas de Dios, que sigue sembrando en nuestro corazón su presencia, su amor, su misericordia, y con palabras claras que las vamos meditando, orando y poniendo en la vida cotidiana para ver la grandeza de su misericordia y cómo nos acompaña. Miremos hoy verdaderamente si queremos ser buen terreno o si definitivamente estamos siendo como aquella terreno que está al borde del camino. Lo hemos sido en algún momento de la vida. Rápidamente no queremos nada que ver con la iglesia y que los curas y no sé qué, y entonces sacamos disculpas. O ese terreno pedregoso como que a veces queremos, pero la semilla como que no logra plantarse ahí. Hemos sido ese terreno en algún momento. Inconstancias de la vida. O ese ritmo frenético del mundo, de producir y de hacer un montón de cosas que claro, hacen parte de la vida, pero que se vuelven como las zarzas que ahogan esta fuerza de Dios que quiere entrar y sembrarse en el corazón. No, es el tiempo hoy de escuchar la palabra,
bajarla de la mente al corazón, proclamarla, meditarla, orarla, y en el orarla contemplarla y quedarnos contemplándola para llevarla a la acción. Eso es lo que queremos. Pues este evangelio de hoy, que es largo, pero en 3 momentos nos presentan, es claro para que ustedes y yo nos miremos como en un espejo ante Dios hoy. Dios nos habla, nos sigue hablando, quiere que abramos el corazón, el que tenga oídos, que oiga, que escuche la palabra. Shema dice el mandato que hay en Deuteronomio 6:5 de a todos los israelitas como una oración, como el Padre Nuestro para nosotros es: escucha Israel, el Señor es solamente uno. Y dice, y sigue, continúa aquel mandato de escuchar solo al único Dios verdadero. Pues ustedes y yo hoy, como un terreno abonado, preparado, seguramente en otro tiempo hemos sido otro tipo de terrenos, pero hoy tenemos la posibilidad de tener un proceso de crecimiento de esta semilla y dar fruto, ojalá del 100 por 1, que pudiéramos dar lo mejor de nosotros. Y los ejemplos de los santos, hoy Timoteo y Tito, más todos los santos de la iglesia, nos lleven hoy a decir y a verdaderamente comprender que la respuesta es personal. Dios respeta la libertad humana. En esta forma de intermedia donde Jesús habla de que no sea que se conviertan y se salven, pues claro que Dios sí quiere eso. Es una forma como de llamar la atención, y Él sabe que hay corazones que responden a medias, otros quisieran, pero están pegados en muchas cosas, y sabe que hay unos que verdaderamente dan una respuesta de santos, y han querido responder de lo mejor. Que ustedes y yo hoy querramos responder de la mejor forma con la que podemos darle la libertad y nuestro corazón a Dios, un terreno preparado y dócil para que Él siga reinando en nuestros corazones. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día, con el testimonio de Timoteo y Tito, que han escuchado la palabra, la predicación de Pablo, y se han convertido también en sembradores de tu palabra. Nosotros hoy queremos dejar atrás cualquier momento donde hemos sido terrenos no apropiados para recibirte. Hoy queremos tener un corazón, terreno preparado para ti, para que vengas y podamos dar frutos del más del 60 y del 100 por 1. Queremos verdaderamente acoger la semilla, dar frutos de santidad, de amor y de servicio, y ser sembradores también, para que otros vengan y te conozcan y te amen, para que nosotros podamos llevarte con nuestro ejemplo, testimonio de vida, con nuestra palabra, para que muchos puedan recibir esta siembra que ya todos hemos recibido por el bautismo, pero por las distintas circunstancias y ejemplos de terrenos que tú colocas, seguramente nos ha faltado preparar mejor el terreno. Sabemos que el problema no es la palabra, porque tu palabra en sí tiene la fuerza divina. El problema somos nosotros. Enséñanos a tener oídos y a oír, a escuchar, a abrir el corazón, la mente y todo nuestro ser, para que verdaderamente sea una siembra que dé lo mejor en nosotros. Queremos verdaderamente ser santos, Señor, seguirte, amarte y adorarte, y dar los mejores frutos de la vida en la vida. Amén. 4º momento, la acción. Después de este proceso hoy de meditación del Evangelio con el ejemplo de Timoteo y Tito, ¿a qué me lleva esta palabra puntualmente? ¿Qué me quedo contemplando de mi vida? Y miremos qué tipo de terreno somos. Siempre la pregunta es necesaria cuando llega este Evangelio. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿En qué momentos hemos podido ser terreno al borde del camino, terreno pedregoso, terreno entre zarzas o tierra buena? Quiero ser hoy tierra buena. ¿Y cómo lo voy a lograr? Acordémonos que es con la gracia de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quiero abrir el oído. Pueden colocar abajo todos sus comentarios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.